Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy húmedas mañanas acá Sí. en el Ecuador, y está como el Ecuador, está lloviendo como si no hubiera un mañana. Em, y contar, bueno, contar que si bien el clima está frío, lo que está caliente es la calle, ¿no? Como diría la Bruna, el verde césped, pero en este caso el verde dólar. Vamos a ver cuál es el comportamiento de hoy. Yo agarro, veo, día martes, Sí. baja la tasa de interés. Digo, están peleando para mantener el dólar bajo, bajan el interés. La gente, por lo menos era el movimiento clásico, era aumentar la tasa de interés para que la gente no vaya al dólar. Acá hicieron al revés. Yo me dije, ¿no? Qué modernos, cómo van a solucionar esto, qué bien. No, no lo solucionaron, el dólar se disparó. No. Eh, digamos, volvimos a lo clásico. Quedó en 29 anual, vamos a ver cómo abre hoy. A ver, estamos hablando de movimientos importantes, movimientos donde, si bien a los jubilados, aparentemente Milei va a vetar ese El aumento. exorbitante aumento de sueldo de jubilado, que va a poner en duda la fortaleza del plan económico, pero bien que se usaron los dólares de el fondo de garantía para mantener el dólar quieto. La plata de los La jubilados. plata de jubilado, para eso sí está, pero no hay un 7%. Bueno, Pero aumento no hay a ver, palos. ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando vos jugás plata, alguien se la llevó, alguien la compró y la compró más barata por el hecho de que para que el dólar se mantenga, vos lo que haces es una oferta más barata. Entonces, alguien se llevó los dólares a precio barato de los jubilados. Pero no le vamos a dar un 7% porque por ahí comienza la Tercera Guerra Mundial, hay que ver qué dice Trump, a ver qué dice Xi Jinping. Se rompe el equilibrio del mundo porque le vamos a aumentar un 7%. Digo, estas son las cosas para tener en cuenta. Vamos a ver cómo se da hoy, pero recordemos que el préstamo del Fondo Monetario vino a salvar una situación insalvable. Se salvó gracias al préstamo. No gastamos lo del blanqueo. ¿Y los dólares dónde fueron? ¿Al pago de la deuda del Fondo Monetario? No, no, ¿Fueron todos los no, no, dólares? eso es lo interesante ¿A del dónde tema. fueron? Eso es lo interesante del tema. Bueno, lo que pone en el mercado a la venta para bajar, alguien se lo llevó, qué sé yo, un comprador habrá sido, uno que pasó y dijo, dámelo a mí. Lo interesante de esto, que lo que está jugando el gobierno no son dólares propios, son dólares prestados Claro. que hay que devolver. De hecho, lo del waiver eran dólares con los que el año que viene le tenía que pagar el gobierno al Fondo Monetario. Lo estamos reventando ahora. Todo a, a los efectos de mantener un dólar más o menos quieto, mantener una inflación que si bien está anunciado un 1,6, en el cuero se siente distinto.
pero todo esto con plata prestada. Claro, ¿no? pero al final del día martes, ¿el dólar lograron aquietarlo? Mirá, quedó alto, quedó, a ver, comprador. El dólar blue compra 1.310 y venta 1.330. No bajó. No, bajó. digamos, a lo mejor lo que están festejando es que no subió más. Claro. Ese por ahí el tema. Muy bien, Pablo. Vamos a escuchar entonces ahora la columna de Alberto Cortés que se llama Tambores de Guerra. Antes de asumir la presidencia, Donald Trump dijo que terminaría la guerra de Ucrania en 24 horas, pero medio año después ello no ha sucedido. Aunque las principales provocaciones que llevaron a Rusia a penetrar en ese país, en especial el golpe de Estado de 2014, con la ostensible intervención de la subsecretaria de Estado para Europa del Este, Victoria Nuland, ocurrieron durante administraciones demócratas, la propia dinámica del conflicto militar lo llevaron a un punto de complejidad tal que no puede ser tan simple desandarlo. En las primeras semanas de la guerra, ambos países eslavos se sentaron a la mesa de negociaciones, pero entonces el primer ministro británico Boris Johnson viajó a Kiev e impulsó con éxito la caída de esas conversaciones, dado que, por entonces, la apuesta otanista era desgastar a Rusia con la continuidad de una guerra limitada a Ucrania y las, entre comillas, sanciones económicas. La apuesta salió mal. Rusia va ganando esa guerra, a pesar de algunos contratiempos iniciales, y las, entre comillas, sanciones han hecho muchísimo menos daño a la economía rusa que lo que sus impulsores calculaban, dañando incluso más a las europeas. La intención de erosionar a Rusia venía de lejos. Además del golpe del Maidán en Ucrania en 2014, en 2019 la corporación RAND, un poderosísimo think tank de planes estratégicos para el Estado norteamericano, famosa entre otras razones porque desde allí se filtraron los papeles del Pentágono que mostraron al público estadounidense la mentira permanente de sus gobiernos sobre Vietnam, afer ventilado en la película The Post, había elaborado un informe que proponía la sobreextensión y el desequilibrio de Rusia, analizando opciones para debilitar y desestabilizar al gobierno de ese país. Trump intentó de entrada acercarse al cumplimiento de su promesa, presionando y hasta descalificando a Zelensky, llamándolo incluso dictador. No le faltan argumentos para ello, dado que su mandato constitucional venció hace más de un año sin que convoque a elecciones, ha cerrado numerosos medios de prensa, ilegalizado partidos políticos, encarcelado opositores y asesinado también a otros en alianza con los importantes sectores nazis del nacionalismo ucraniano. Rusia ha incorporado bastantes territorios en el curso de la guerra y lo sigue haciendo poco a poco, a costa de bajas humanas, los que difícilmente estará ahora dispuesta a ceder, aunque habría seguramente preferido que el gobierno ucraniano hubiera respetado los acuerdos de Minsk I y II y, dejando de masacrar a las poblaciones del Donbass, y otorgándoles la autonomía pactada sin dejar de ser parte de Ucrania. Por otro lado, para Zelensky, si admitiese la realidad y aceptara que esos territorios están perdidos para Ucrania, ello significaría reconocer su fracaso total, quedando tan mal parado que probablemente no solo caería, sino que debería rendir cuentas tanto de su derrota como de los crímenes y abusos cometidos en la guerra y al interior de Ucrania. Sus aliados europeos lo instan además a la continuación y profundización de la guerra, inclusive realizando ataques bastante aventurados o entregándole armas con capacidad para atacar al interior de Rusia, hechos que muy probablemente pudieran llevar la guerra a un nivel superior y más extendido. Trump presionó ya desde su primer mandato a los europeos para aumentar su gasto militar en la OTAN hasta un 2% de su PBI, y actualmente les exige un 5%, sin contar los gastos militares propios de cada país.
De manera que está a la orden del día una carrera armamentista, al menos del lado occidental. Un incremento muy considerable de armamento que en gran parte es comprado a los Estados Unidos. Los asesores de Trump están divididos entre los partidarios de mantener y profundizar esa guerra, justamente por los réditos que le significa la venta de armamentos, y los inclinados a la posición inicial de Trump de tratar de resolver el conflicto y centrarse en lo que consideran su enemigo principal, que es China. Estados Unidos está hoy involucrado centralmente como proveedor de armas, para que los muertos los pongan otros, en Ucrania, más otra guerra, o más bien genocidio, realizado por Israel. Esta tiene además armamento provisto por Alemania y otros países europeos. Tiene encima intención de sostener una tensión en las fronteras de China, Taiwán y el mar meridional de la China. Se le hace difícil mantener todos estos frentes al mismo tiempo. Frenó el envío de armamento a Ucrania precisamente a partir de algunas evaluaciones militares que decían que estaban desabasteciendo sus propios arsenales, aunque luego lo reanudó. Ucrania, más allá de las armas que se le envíen, tiene escasez de soldados tras sus muy numerosas bajas. Han sido numerosísimos los videos y anécdotas de ucranianos tratando de escapar del servicio militar y grupos de reclutamiento atrapándolos por la calle o en cualquier lado. Además contrata mercenarios en otros países, incluidos los latinoamericanos. En vísperas del fin de la Segunda Guerra Mundial, había partidarios de seguirla, ahora con la Unión Soviética como enemigo, y otros de buscar una paz verdadera. En las reuniones de líderes mundiales aliados durante la guerra, Roosevelt había tendido a coincidir más con Stalin que con Churchill. Este era un anticomunista rabioso y planificó en junio de 1945 la llamada Operación Impensable para rearmar a parte del ejército nazi tras la derrota de Alemania y utilizarlo para atacar conjuntamente a la Unión Soviética. Su propia derrota en las elecciones británicas de julio, que lo desplazaron del cargo de primer ministro para ser reemplazado por el laborista Clement Attlee, frustró el plan. En los Estados Unidos, en julio de 1944, la burocracia del Partido Demócrata había manipulado la convención para que quien acompañara al ya bastante enfermo Roosevelt como vice en su última nominación presidencial no fuera el liberal y pacifista, por entonces ya vice, Henry Wallace, con enorme apoyo popular y de los delegados, sino el oscuro Harry Truman. Este, un año después, decidiría el innecesario arrojamiento de 2 bombas atómicas como advertencia a la Unión Soviética, que precisamente esos días comenzaba arrolladoramente su guerra contra Japón, justamente a pedido de Estados Unidos varios meses antes. En 1949 se constituyó la OTAN. Tras la muerte de Stalin en 1953, la Unión Soviética propuso ingresar. Estados Unidos se opuso. La situación se repitió, ahora con Rusia, tras la disolución de la Unión Soviética. Lord Ismay, primer secretario general de la OTAN, decía que esa alianza se había creado para mantener a los rusos afuera, a los americanos dentro y a los alemanes debajo. Tal célebre frase resume la naturaleza de la OTAN. Hoy queda claro que el término alemanes en realidad es más amplio, significa europeos. Europa se ha convertido, más que nunca antes, en un satélite de los Estados Unidos, aunque en ocasiones, como durante los primeros meses de la gestión Trump, se haya puesto en una posición aún más belicosa que la de este. El aumento desmedido del gasto militar europeo no puede hacerse sino a costa de sacrificar aún más los derechos sociales que se habían logrado. Ello probablemente genere la resistencia de los pueblos perjudicados. Un neofascismo en ascenso en ese continente puede proveer la cuota de represión que las élites europeas van a requerir. Protestar no es delito. Se derrumba la causa armada del gobierno por la represión del 12 de junio del 2024. La jueza María Servini sobreseyó a los últimos 16 imputados por manifestarse contra la ley Bases, confirmando lo que se denunció desde el primer día.
No hubo delito ni pruebas, sino una causa armada por el gobierno y el fiscal Stornelli para criminalizar la protesta social y sembrar miedo en quienes se organizan contra el ajuste. La jueza federal, María Servini, dictó el sobreseimiento de los últimos 16 manifestantes imputados por la movilización contra la ley Bases el 12 de junio del 2024. En su fallo sostuvo que no había elementos de prueba suficientes ni siquiera para sospechar que hubieran cometido un delito y señaló que varios de los acusados ni siquiera se encontraban cerca del Congreso en el momento de los hechos. La causa había sido impulsada por el fiscal Stornelli en línea con el operativo represivo y político del gobierno nacional, que a través de los medios oficialistas intentó instalar que la movilización fue un ataque a la democracia. La abogada María del Carmen Verdú afirmó que el fallo confirma que no existían pruebas concretas ni imputaciones serias contra las personas detenidas. Lo que hubo fue un claro operativo para disciplinar y criminalizar la protesta social. La judicialización y persecución son herramientas del Estado para amedrentar a quienes se plantan contra el ajuste y la represión. Vamos a otro tema. Revés para Milei. Un dictamen por la denuncia de Ian Moche podría repercutir en el caso Libra. El juez ya fijó un plazo para que el presidente responda. Ian Moche es un niño de 12 años que difunde contenido en redes sociales para concientizar sobre el trastorno del espectro autista. Su nombre se convirtió en noticia cuando inició una demanda contra el presidente Milei. El motivo era que el mandatario borre una publicación agraviante en su contra que el presidente había realizado en su perfil oficial de la red Twitter. Ahora, el abogado patrocinante del niño, Andrés Gil Domínguez, informó que en ese proceso judicial se acaba de producir una actuación que impacta directamente en el caso Libra. La razón por la que este dictamen repercute en el caso de la supuesta estafa con la criptolibra, en la que está involucrado el presidente, es porque Milei utilizó el argumento de que promocionó esa moneda virtual en su carácter de ciudadano y no de jefe de Estado. Sin embargo, la publicación que realizó ese 14 de febrero y que luego borró cuando estalló el escándalo, la hizo desde la misma cuenta oficial de Twitter que utilizó para criticar al niño de 12 años. El fiscal Oscar Gutiérrez Eguía sostuvo que la cuenta de Twitter de Javier Milei tiene carácter institucional. Pasamos a otro tema. Esta es una noticia de Mar del Plata. Murió un motociclista lesionado por un cable que cruzaba la calle a media altura. Un joven motociclista murió en la intersección de calles Soler
y Marcelo T. de Alvear por una gravísima lesión provocada por un cable que se encontraba atravesado en la vía pública sobre la calzada y a más de 1 metro de altura. Se desconoce si el elemento se había desprendido del tendido aéreo de alguno de los servicios o si pudo haber sido colocado de manera deliberada, a modo de trampa, para que la víctima caiga y ser víctima de delito. Personal policial y peritos forenses trabajaron en el lugar con la confirmación de un deceso inmediato, derivado de una herida cortante que habría sufrido a la altura del cuello. Familiares del muchacho, que tendría unos 40 años, llegaron hasta el lugar y reaccionaron con desesperación frente a semejante tragedia. Se dio intervención a la Fiscalía de turno, desde donde se dictaron ya las primeras medidas tendientes a la realización de la autopsia y, sobre todo, constatar las condiciones en que este elemento estaba dispuesto sobre un lugar de tránsito público. Se esperaba también la recepción de testimonios de vecinos, ya que habría trascendido el movimiento en la zona de algunos jóvenes que podrían haber tenido que ver con este hecho. Muy bien, sí, yo lo último que leí es que esta cuerda que se puso, este alambre que se puso, fue puesto a propósito. A mí me llama la atención la calle, Fortunato de la Plaza. No, es la calle Soler y Marcelo T. de Alvear. A Marcelo T. de Alvear, Sí. está bien. Bueno, vamos a ver los resultados finales. Tampoco hay cuestión de que si hay una falla de un servicio, algún tendido de o luz o teléfono o televisión por cable, le echen la culpa a unos muchachos que pasaban por ahí para ello evitar un juicio. Claro, ¿no? según las declaraciones de los vecinos. No sé, según declaraciones, bueno, Había había unos unos muchachos muchachos que y pusieron. bueno, hay un muchacho y, viste, a ver, y quiénes son los vecinos, quiénes son los muchachos, a ver, está todo con cámaras eso. Esa zona hay cámaras de los vecinos. Sí. Aparte, no, es, bueno, Vos decís que podría haber sido un digamos, cable que se todo, hubiera caído. a ver, pase lo que pase, pasado lo que haya pasado, es tan grave una cosa como la otra. Y sí, obviamente. Pero también el tema de esta cosa difusa, unos jóvenes, no sé por qué, ojo, no digo que no haya sido así, lo que digo es que, a ver, unos jóvenes pasaron, digamos, hace falta algo más concreto. Uno casi apostaría en pensar de que esto se va a quedar en el tiempo. Pero también está los jóvenes del tiempo, también los jóvenes que deambulaban, que andaban por ahí, no sé por qué eso, y no atravesarle un auto o una moto, porque el asalto a moto por lo común lo hacen en otra moto, que los alcanzan, lo atraviesan, lo reducen. ¿Viste? Cruzar un cable, vos te podés imaginar el quilombo que fue eso. La moto arrastrando, eso, digamos, ¿qué le vas a robar? La moto rota. Digo, es bastante raro. Guarda, no vaya a ser que esto sea también echarle la culpa a los muchachos que pasaban, que tampoco es, digamos, aparecieron los muchachos que pasaban para decir, miren, nosotros nos fuimos, vimos esto, vimos lo otro, pero la verdad es que no me cierra mucho, qué sé yo. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a pasar a tu columna, Pablo, los aviones de Petri. Antes de que ganara Lula, me acuerdo
no me acuerdo si fue en esta radio o en la anterior, habíamos hablado sobre el libro blanco de Brasil, donde el Estado Mayor Conjunto de Brasil cada 4 años presenta su libro blanco, que es una síntesis de la visión de que tiene las Fuerzas Armadas, su visión estratégica, su hipótesis de conflicto. El último libro blanco se había publicado, que sigue vigente, durante la época de Bolsonaro, donde se establece como hipótesis de conflicto. Recordemos que se está instalando una base militar estadounidense en Paraguay. Bueno, acá estaba Fernández. Y se establece como hipótesis de conflicto el vecino por ahí más importante que tiene Brasil, que es Francia. De hecho, con la presentación del libro blanco, hay importantes movilización de tropas, estamos hablando de la época de Bolsonaro, de tropas hacia el norte, hacia la Guyana francesa, por una serie de conflictos que se estaban dando entre los franceses y brasileños, por el Mato Grosso, y fueron Brasil y pusieron en su mira a los franceses. Pasaron cosas que no, por lo común no van a salir en los grandes medios, cosas así, pero pasaron cosas importantes ahí. Es más, un poquito ya ahora se enfrió. Cuando gana Lula, yo me preguntaba cómo va a ser Lula con esto, porque cuando él fue presidente, que fue 2 veces, este es el tercer mandato, él tenía muy buenas relaciones con Francia, especialmente en lo que es infraestructura, el caso de la infraestructura ferroviaria y todo eso. Ahora, ahora eso lo va a hacer con China. Hay un plan de un tren de 1000 kilómetros que, según una agencia de noticias alemana, la DW, ¿sí?, dice que es una polémica obra, no sé, que digamos, cuando lo hacen los chinos es polémico, si lo hacen los franceses no era polémico. Bueno, pero no, de hecho Brasil sigue con la mira puesta, hay franceses. La movilización de tropas sigue ahí, sigue en el norte de Brasil. Digamos, no le tienen confianza a los franceses. En el 2023 se publica, estaba Alberto Fernández, ministro de Economía estaba Tayana, y se publica el libro blanco de la Argentina. A ver que hay cosas que, el tema, por ejemplo, de fabricaciones militares, el tema de fortalecimiento de la presencia en Tierra del Fuego, entre el EU, la radarización para control y vigilancia de las actividades en Malvinas. En líneas generales, habiendo leído antes el libro blanco de Brasil, el libro blanco de Argentina, me quedó con un gusto a poco. Digamos, como que no... Hay cosas que no... a ver, en líneas generales, uno podría decir, mira, no está mal. Tampoco resuelve mucho. ¿Viste? Esas cosas que no... que parece más un folleto que... Viste, que me hagan referencias históricas. Yo no necesito que un libro blanco me dé referencias históricas o me hable de la política de género en las Fuerzas Armadas.
sinceramente se lo digo. A mí lo que me interesa es que establezcan cuáles son los objetivos y cuáles son las hipótesis de conflicto. ¿Vamos a pelear contra los mapuches? ¿Vamos a pelear contra Chile? ¿Vamos a pelear? ¿Cuál es nuestra hipótesis de conflicto? En el libro blanco, si bien establecía, hay que decir, como un objetivo y reafirmaba las pretensiones argentinas sobre Malvinas, eso hay que reconocerlo, pero que no era algo muy contundente en lo que era la visión. A ver, Brasil dijo, nuestro problema son los franceses, y ahí fueron tras los franceses. Y cruzaron la selva y a ver dónde están los franceses. Y los franceses arrugaron, salieron mandados. Digo, había una hipótesis importante ahí, Había un avance de Francia sobre territorio brasileño, con el tema de cuidar el medio ambiente. Los tipos estaban avanzando. Apareció el ejército brasileño, el medio ambiente lo vamos a cuidar nosotros, no ustedes. De hecho, todavía están ahí. Y aparentemente por mucho tiempo. Es decir, la principal hipótesis de conflicto de Brasil era Francia. Hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hicimos nosotros? ¿Cuál es nuestra hipótesis de conflicto? Es claro que la política argentina, desde lo económico hasta lo militar, y hago una salvedad de lo que fue, de todo el planteo que se hace alrededor de lo que fue la dictadura militar, que no fue solamente dictadura militar, hubo muchos civiles. Los cabezas de turco fueron los militares, los civiles después fueron gobierno y fueron colaboradores de todos los gobiernos, de todos. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de defensa nacional. ¿Con qué nos vamos a defender? Con los huicaos. Entonces, si tenemos Fuerzas Armadas, digamos, ¿y para qué? ¿A qué se van a dedicar esta buena gente? ¿Cuál es la hipótesis de conflicto? El libro blanco del 2023 no es muy atrevido. No es como el de Brasil. Esto se lo quiero decir claro. De hecho, después de la guerra de Malvinas, por algo la Argentina dejó de hacer acero, por algo perdimos espacios estratégicos, como por ejemplo el control de YPF. Hoy tenemos el 51% de YPF y no nos lo quieren sacar. Porque el tema de manejar los recursos energéticos, el tema de producir acero, ahora vamos a hablar por qué estamos hablando de eso. En el 2011 se desarma lo que es el quinto cuerpo de ejército, por ejemplo. Y lo que se reemplazó es con este libro blanco que hablaba de una presencia más importante de tierra-fuego. No está mal. Pero nunca me quedó en claro por qué desarmaron el quinto cuerpo de ejército y si con esto alcanza. ¿Esas fueron peticiones de Inglaterra? Sí, sin duda. Estamos hablando de 2011. Sí. ¿Quién estaba en el 2011? Bueno. Hay cosas que sí se entienden. Por ejemplo, cuando ya con la idea de los soldados voluntarios, porque tampoco el tema de conscriptos sirven. Fíjense el desarrollo de las guerras que hay hoy. No es como en la época de Napoleón, la guerra de masa, millones de conscriptos, eso no. Ahora se pelea con drones y con soldados hiper preparados. Pero, por ejemplo, lo que es el 7 de infantería que estaba en La Plata, que era el cuerpo de infantería más importante del país, estaba en La Plata.
no sé, para intervenir en una pelea entre lo de estudiantes y lo de gimnasia. Si vemos mucha de los cuarteles, de los regimientos que tenemos, es parte de la vieja línea de defensa contra los malones. Tandil, no tiene sentido, había que hacer una reformulación. No tenía sentido que haya un cuerpo de infantería tan enorme en La Plata. Uno eso lo entiende, podrá discutir otras cosas, pero por lo menos tiene una explicación. Lo que no tiene la explicación es desactivar el quinto cuerpo de ejército, que era el que estaba en el sur y que tuvo una amplia participación en lo que fue en la Guerra de Malvinas, más porque el sur tenemos problemas de población. Y dicho sea de paso también, digámoslo, tenía su base en Bahía Blanca. Eso no tenía sentido. Por ahí tendría que haber estado en Santa Cruz, en Río, no en Bahía Blanca. Esto es claro. Ahora, desarmaste y recién hasta el 2023 empezaron a hablar sobre fortalecer posiciones en Tierra del Fuego, dicho sea de paso, ahora con un embate de todo esto que del 2023, que es el libro blanco de la Argentina, que era una cosa bastante lavada, ya este gobierno ya no lo respetó. Y por eso hago la comparación con Brasil. El libro blanco que recibió Bolsonaro lo sigue Lula. No cambiaron ahí, no cambió la realidad porque cambió el presidente. El presidente se adaptó a la realidad. Mire, acá los problemas son los franceses, origen de Brasil. Y acá los problemas, un día son los ingleses, otro día son los mapuches. ¿Viste? Los mapuches. A todo esto, establecer la hipótesis de conflicto, digamos, ¿a qué te vas a preparar? ¿Cuál es tu principal conflicto? Y a mí me parece, se me ocurre, que el principal conflicto de la Argentina es la OTAN. ¿Quiénes son los que están ocupando Malvinas? ¿Quiénes son los que quieren nuestra proyección antártica? Los problemas limítrofes de Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, terminaron hace décadas. El último conflicto grave que tuvimos, que también, esto de la política errática argentina no es de ahora. Yo me acuerdo el tema del Beagle, que decían, ¿y los chilenos qué quieren? ¿No? ¿Qué queremos nosotros? ¿Cómo fuimos a aceptar la mediación de la reina de Inglaterra? Y sí, te votó en contra, después casi terminamos en guerra. Pero fuimos nosotros los que elegimos, teníamos a los ingleses en Malvinas y nosotros elegimos como mediador en conflicto en el Atlántico Sur con Chile, elegimos a la reina de Inglaterra. Y sí, te votó en contra. Y eso casi provoca un conflicto. Ahora, ¿cuál es la hipótesis de conflicto de la Argentina? Está el tema, y esto surge porque se ha filtrado de sectores militares un acuerdo que firma o acepta Petri para la compra de los F-16. El ministro de Defensa. El ministro de Defensa de Milei. Que también voy a decir esto. Lo lógico sería, si vos tenés una hipótesis de conflicto con la OTAN, vos no podés depender de que te provea de armas la OTAN.
Es una cosa de perogrullo. Los chicos en la calle se dan cuenta de eso. Es una muy infantil. ¿Viste? Por decirlo. A ver, si vas a hacer esto, no compré F-16. Comprá aviones para combatir los incendios. Van a tener más utilidad que esto. Porque la verdad es esa. Pero también tengo que decir esto, que en su momento era Diana el que estaba negociando el tema de esos aviones, Sí. que tenía la posibilidad de comprar los aviones chinos, Claro, le están dando los aviones chinos al servicio que fueron comprados por la India. La India tiene aviones chinos, le están dando una paliza a los pakistaníes que tienen los aviones Rafael de los franceses. Dicho sea de paso, paliza le están dando. Los aviones chinos... Los aviones chinos eran mejores para nosotros y más baratos, creo. Eran nuevos Y más baratos. y no tenían ninguna restricción. Los de la OTAN tienen restricciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que... si bien los aviones F-16 no tienen componentes ingleses, pero son socios de la OTAN. Entonces, primero, vino uno, una pinta amenazante bárbara, pero no vuela. Ese que presentaron en Tandil no vuela. Por eso lo presentaron tipo maqueta. Creo que lo que tenía al lado era un símil de misil, que no era misil. Es decir, es un avión que no, el F-16 que presentaron no vuela. Por eso lo vimos en maqueta. Después mostraron un PowerPoint, un video de esos aviones, pero volando. Pero nosotros no teníamos de los que volaban, nosotros teníamos el que no vuela. Tenemos un avión que no vuela. ¿Compramos aviones que no vuelan? Bueno, no es la primera vez que nos pasa. Macri le compra a los franceses aviones que tenían un componente inglés. Entonces tenemos los aviones, pero no tenemos el componente inglés. Entonces el avión tampoco vuela. Somos especialistas en comprar aviones que no vuelan. Y se presentan elecciones y la gente los vota. Yo te digo, compramos aviones casa que no vuelan. Ahora el F-16 no vuela. Aparentemente, en el último semestre, van a venir 4 F-16 de los... No, perdón, 6 de los 24 que teóricamente compramos a Dinamarca. Aparentemente estos volarían. No lo aseguro, no pongo la mano en el fuego. Dicen que estos vuelan. Pero ¿qué cosa tienen? A pedido de Inglaterra, que es socia de la OTAN, ¿qué pasa? Estos aviones son dirigidos. Los misiles, las armas son dirigidas. Entonces tienen un radar que dirige el misil al objetivo. Bueno, esto van a tener 60 millas de alcance nada más. Le van a reducir el alcance. ¿Por qué? Porque dice, no queremos que eso sirva en un hipotético ataque a Malvinas. Ahora, comprar armas que no funcionan, ¿qué sentido tiene? No, ningún sentido. Pues, te digo la verdad, no compré F-16, compré aviones para combatir los incendios. Van a tener más utilidad. Van a venir 6, no sabemos si vuelan, todavía no sabemos si vuelan, pero ya van a tener una restricción. Entonces, ¿para qué lo compras? Tenés como principal hipótesis de conflicto la OTAN, que
disputan nuestra proyección antártica. ¿Qué otra hipótesis de conflicto tenés? Ninguna. Ahora, vos le vas a comprar armas a aquel con quien tenés conflicto, que se supone que te va a proveer de las municiones, de la tecnología, para atacarse a ellos. Claro. Digo, esto, yo ya, esto no, a ver, ya de hecho, el proveerse de armas del enemigo, esto ya por definición no tiene sentido. También están los 6x6 que le compran a Estados Unidos, que son tanques, son carros de asalto, son tanques, con 6 ruedas, tracción en todas. En vez de tener oruga, tiene ruedas de tractor, para figuración de todo. ¿A quién se lo compramos? A la OTAN. Nos vendían 0 kilómetros, Brasil, eso mismo, modelo diferente, el que hace Brasil, con encima el componente de que el motor de ese carro de asalto se hace en la Argentina, los Deus. Es decir, en cierta forma estamos incentivando nuestra propia producción. Nos compramos al doble del precio al norteamericano. Esto también te invalida en una política de defensa. No tenés política de defensa. No, evidentemente Cuando vos no. tenés, te provee el enemigo, Claro. vos no tenés política de Y defensa. no. Esto también es, y que no está aislado, está encadenado con la destrucción de la industria metalúrgica en la Argentina. Hoy estamos belicosos, también hoy hablamos todo de guerra. Pero bueno, la política militar es algo también que se tiene que hablar. Si uno analiza, por ejemplo, los distintos conflictos de los que están metidos, los que son más o menos de nuestra edad recordarán que a principios de los 80 hasta casi los 90, la segunda potencia económica era Japón. No solamente estaban las planchas Atma, que venían de los 60, sino que empezaron a aparecer cosas de Japón, Honda, Mitsubishi, Sancho. Yo me acuerdo había una camiseta de River con la propaganda de Sancho. Entonces, bueno, esas automotrices se están fusionando. Sancho no sé si existe. Y un día desapareció Japón. Eso fue los acuerdos de Plaza, en el Hotel Plaza, donde los norteamericanos dijeron, basta de competir con nosotros, y los japoneses tuvieron que agachar la cabeza y bajar su economía. Después aparece China como segunda potencia económica, pero ellos no lo pudieron apretar. Claro. ¿Por qué? Porque los chinos tienen la bomba atómica. Entonces no era tan fácil como ordenarle a los japoneses. Después aparecieron otros, Corea del Norte. No eran tan fáciles de discutir porque los coreanos del norte tienen la bomba atómica. Ni te cuento los rusos. Atacan Irán. Atacan a Irán porque no tiene la bomba atómica. Si la tuviera, no la atacaría. Pero tampoco se animan a avanzar sobre Irán. Porque Irán fabrica el 90, arriba del 90% de sus necesidades militares. Los fabrican ellos mismos. Ellos se proveen a sí mismos, el resto, especialmente la parte tecnológica, China y Rusia. Pero el 90% de su material bélico lo producen ellos.
Rusia, que su PBI no es, es más o menos como el de cualquier país europeo, no es mucho más. Pero si vos analizás su producción, ellos no producen carteras, no producen autos de lujo, ellos producen acero, aluminio, uranio enriquecido, diamante. Entonces, vos tenés. Entonces, no son tan fáciles de ir y pasarlos por encima. A nosotros no tenemos acero, no controlamos nuestros recursos energéticos, compramos aviones que no vuelan y pretendemos... Le compramos a nuestro enemigo. Le compramos a nuestro enemigo, pero tampoco, y esto no lo voy a decir por mi ley nada más, porque yo del libro blanco del 2023 no veo con claridad establecida, es claridad meridiana, cuál es la hipótesis de conflicto de la Argentina, y si no tenemos que preparar nuestras Fuerzas Armadas, prepararnos para qué y contra quién, quiénes son los que vienen. Brasil lo tiene claro. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9. El viernes de 19 a 20 estamos con Casi Sábado. Vamos a escuchar a Patricio Rey y Los Redondos, Masacre en el Puticlub. Saludos para todos.